Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén mirando la grabación. Vamos a dar comienzo al módulo 1 del curso de Economía del año 2023, titulado Bases y Funcionamiento de la Economía Capitalista. Y en la clase de hoy, voy a compartir pantalla, vamos a estar trabajando esta idea de la economía en la historia de la humanidad. Que, bueno, es un nombre tanto ambicioso, pero la idea es trabajar tres aspectos en particular. En primer término, presentar brevemente algunas definiciones y temas de la economía en el marco del capitalismo. En segundo término, vamos a estar trabajando esta idea eh, de cómo las ciencias sociales en general han ido evolucionando a lo largo de la historia, y en particular vamos a trabajar naturalmente con la economía. Y la idea es pensar un poco estos temas de cómo influye el contexto histórico en la producción de conocimiento en el campo de la economía, y por qué resulta relevante para nosotros trabajar estos temas en una clase de el estudio de la historia del pensamiento económico, la historia de la economía y su contexto. En la última parte, la idea es repasar justamente distintos momentos históricos del pensamiento económico y de la historia eh, occidental, principalmente, y cómo, justamente el contexto histórico, el contexto económico y social ha permeado y ha direccionado distintos cambios a nivel del pensamiento económico. Bueno, entrando a la primera parte, la idea es presentar brevemente algunas definiciones que permitan tomar un primer contacto con los temas e intereses de la ciencia económica, en particular en el marco del capitalismo. Y una pequeña salvedad es que, la economía de alguna manera, como vamos a ver en la parte 2, la economía como campo científico o campo de conocimiento se puede rastrear hasta los primeros pensadores griegos, o sea, los primeros teóricos de la economía, digamos, fueron principalmente filósofos griegos. Si bien antes obviamente había eh, producción y intercambio, no estaba, digamos, formalizado ni estado, eh, ni tampoco se pensaba demasiado en torno a esos temas, y fue recién en el periodo griego que se empezaron a pensar y a problematizar estas cuestiones que, hasta entonces venían de alguna manera dadas, y no se reflexionaba mucho sobre eso. Bueno, entrando entonces en las definiciones, primero presentar a Joseph Schumpeter, que es un economista austríaco, que en su obra póstuma va a ser muy importante, va a trabajar justamente estas cuestiones de por qué es importante estudiar la historia de la economía. Va a trabajar también las cuestiones de cómo la economía se define como campo científico. Va a pensar justamente cuáles son los temas que interesa, es decir, el objeto y los métodos que utiliza la economía para aproximarse a esos temas. Y además va a ser un repaso histórico de distintas etapas de la discusión económica, algo similar a lo que intentaremos hacer en esta clase, que en el periodo que él trabaja es desde el periodo grecorromano hasta principios del siglo XX. Bueno, algunas definiciones clásicas, por ejemplo, tenemos la de Adam Smith, que nos va a decir que es la ciencia que estudia la causa, la naturaleza de las riquezas de las naciones. Malthus nos va a decir que la economía es una ciencia que tiene por objeto primordial investigar las causas que influyen en el aumento de la riqueza. Otros, como Say o Ricardo, van a decir
para poner el énfasis en los temas de distribución, consumo de la producción y de la riqueza. Y de manera más reciente, por ejemplo, la definición que ahora comúnmente y probablemente en cualquier manual de economía van a encontrar, viene dada por esta idea que introduce Robbins de que es la ciencia que estudia el comportamiento humano como relación entre los fines dados y los medios escasos que tienen usos alternativos. De alguna manera lo que tratamos de retratar con este repaso muy rápido, sucinto, es justamente tratar de introducir cuáles son los temas que le interesan a la economía y cómo estos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si bien en esta primera parte estamos trabajando en el marco del capitalismo, esto ha sido algo de larga duración en los temas y métodos que ha tenido la economía. A modo de síntesis de la diapositiva anterior, la idea es que, bueno, la economía política clásica, que, bueno, que van a trabajar más en profundidad con Rodrigo en dos clases, pone énfasis en temas de producción, intercambio, consumo y distribución de la riqueza, y las definiciones más contemporáneas de la escuela neoclásica ponen énfasis en esta idea de, bueno, mercados autorregulados, en los que los agentes económicos asignan de manera racional y maximizadora recursos escasos a necesidades ilimitadas. Esta es como la definición que hasta nuestros días incluso tiene mayor respaldo en la comunidad científica y en otros campos también. Bueno, yendo un poco a las áreas o campos que la economía tiene, Peter por ejemplo, va a diferenciar en tres campos, son historia, estadística y teoría, y va a fundamentar que, bueno, que de estas tres campos, la historia, en particular la historia económica, va a ser la más importante por tres aspectos principales. Uno es que, bueno, que la economía naturalmente requiere una delimitación temporal y un contexto que, bueno, que nutra, digamos, el análisis económico en palabras de Peter. Lo segundo es que, bueno, que la economía, más allá o sea, para pensar el análisis económico, para pensar los temas económicos, es necesario trascender los confines de lo netamente económico y buscar enfoques integradores con otras ciencias sociales. Y finalmente va a decir que, bueno, que de los errores que generalmente cometen los economistas, la gran mayoría de los errores se sustentan en falta de conocimiento histórico, de manejo histórico, más que de falta de algún otro tipo de herramientas. Otro economista austríaco, Menger, va a dividir a la economía en tres ramas. La primera es la economía teórica, que de alguna manera es la que se encarga de buscar leyes generales, regularidades en el campo de la economía. La segunda son las ciencias históricas y estadísticas, que de alguna manera con instrumental empírico buscan alimentar justamente las cuestiones más teóricas y más abstractas y generales. Y las prácticas o aplicadas que están vinculadas a cómo se busca transformar de alguna manera en una dirección o en otra, a través de definiciones, el rumbo económico. Habiendo presentado esto, la idea ahora es un poco comentar con un par de enfoques, el de Schumpeter y el de Bernal, cómo es esta relación entre ciencias sociales e historia, es decir, entre contexto histórico y teoría principalmente,
teoría, intereses de investigación, etcétera, etcétera. Cómo ha sido ese vínculo para, bueno, en la parte 3 entrar ya de alguna manera en los momentos históricos concretos. Bueno, Schumpeter lo que nos va a decir es que, bueno, desde su visión, el análisis científico en general, sea cual sea el campo de conocimiento, es una pugna constante entre los que estuvieron antes y los que están ahora. Es decir, hay tensión entre aquellos que están generando conocimiento ahora y los que lo generaron antes. Y va a decir que no hay un análisis, una evolución lineal, esto es algo que está muy presente en general en el pensamiento de Schumpeter, en temas de innovación y todo lo demás, que no hay una linealidad, sino que hay, en este caso, progresa, dice, si es que lo hace en zigzag. Y lo va a hacer no solo por los nuevos temas, las nuevas cuestiones que emergen, es decir, la nueva evidencia, los nuevos fenómenos que se producen, sino que incluso puede ser por cuestiones de carácter o temperamento de los propios científicos. Además, comenta que, bueno, cuando un científico trata de explicar el estado del conocimiento, se va a parar a partir de, bueno, tanto maneras de aproximarse a la realidad, es decir, métodos, preguntas, problemas y resultados que, bueno, que naturalmente están condicionados históricamente y que solo tienen sentido en un contexto histórico particular y, bueno, con mucha importancia en justamente aproximarnos a estas cuestiones. Desde otra perspectiva, John Bernal, que fue un físico muy destacado en varios campos, por ejemplo, el tema de los rayos X, escribió un libro que se llama justamente Las ciencias sociales en la historia, donde, bueno, hace un repaso de cómo ha sido este vínculo entre ciencias sociales e historia, y lo hace desde una perspectiva particular, desde la teoría marxista, lo cual tiene al menos dos implicancias que vale la pena comentar. Uno es que, bueno, que partir desde la teoría marxista tiene la implicancia de que, bueno, que va a alimentar su teoría en esta idea de que, bueno, que los hombres, en el sentido hombres y mujeres, tienen en su vida material, es decir, su vida digamos, su vida cotidiana y su vida material en el sentido de lo físico, de lo real, de alguna manera, va a condicionar la manera en que esas personas piensan y conciben la realidad. La segunda implicancia es que bueno, hay una división entre cuestiones que tienen que ver justamente con lo material, con lo físico, con lo palpable, y con las cuestiones más más simbólicas, si se quiere decir, y en ese sentido va a introducir una distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Va a decir que, bueno, las ciencias naturales de alguna manera están vinculadas a el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de las cuestiones netamente vinculadas a la producción. Estos conceptos los van a ver en mayor profundidad con Rodrigo, pero como de introducción. Y las ciencias sociales que de alguna manera tienen un componente mucho más importante en las cuestiones vinculadas a lo que Marx va a decir la superestructura, es decir, aquellos elementos que dan jurídico, etcétera, etcétera. Y va a definir o va a distinguir dos tipos de ciencias sociales, descriptivas y analíticas,
descriptivas son aquellas que, bueno, que de alguna manera tratan de relatar y problematizar el pasado, y las analíticas que están mucho más vinculadas a la actualidad, donde va a incluir, por ejemplo, la economía, el derecho, etc. Esta idea de que las revoluciones tienen un papel importante, y que las ciencias sociales tienen un papel importante como elemento legitimador, es lo que trataba de explicar al principio, de cómo esta división entre naturales y sociales, donde unas se encargan del desarrollo de las fuerzas productivas y otras en elementos más de corte simbólico, como la educación, viene más claro en esta cita que dice: las nuevas interpretaciones sociales y nuevas ideologías no solo surgen en las luchas que se entablan en los periodos críticos, sino que se convierten en armas poderosas para conseguir la transformación de la sociedad en un nuevo orden. El conocimiento de la sociedad humana nunca es un dogma pasivo, por el contrario, siempre sirve activamente para sostener o para destruir el sistema social existente. Esta idea es fundamental que nos tratemos de que nos acompañe en el resto de la clase, es decir, bueno, pensar justamente cómo las distintas ideas económicas y las distintas teorías de alguna manera no son un dogma pasivo, en palabras de Bernal, sino que vienen a legitimar o sostener el sistema social vigente en cada época. Entrando entonces justamente en este ejercicio, la idea ahora es ir repasando distintos, en esta parte 3, como la presentación, ir repasando distintos momentos históricos, caracterizándolo muy brevemente y pensando o comentando las principales ideas económicas que emergieron en cada momento. En primer lugar, vamos a comenzar por los griegos, como les decía al principio, y bueno, algunas de las características más sobresalientes de la economía y sociedad griega. También lo que le comentaba al principio, una economía premercado, no porque no hubiera comercio, sino porque no había comercio uniforme, no eran productos uniformes, ni había intercambio demasiado organizado. La vida política y económica estuvo signada principalmente por la economía de guerra, esta idea que está bastante arraigada en nuestra sociedad, idea de economía de guerra, que hace que justamente haya que buscar eficiencia económica y organizativa en un marco de destrucción de recursos y de algunos problemas vinculados a justamente la economía de guerra. Y bueno, pensando en los pensadores justamente del periodo griego, hay varios que vamos a pasar rápidamente, pero bueno, que Jenofonte fue considerado, y así aparece en varios libros, como el primer economista. Algunas de las ideas era justamente esta idea del individualismo como cuestión que aparece por primera vez, el centro en el individuo, la búsqueda de la eficiencia y la buena administración. De hecho, en su obra es como la primera vez que se encuentra la palabra economía, y aparece asociada a la cuestión de la administración de la casa. Otras cuestiones que va a introducir Jenofonte son la división del trabajo, como, bueno, distintas personas pueden asumir tareas diferenciadas, y eso tiene impactos importantes en la productividad, por ejemplo. Va a introducir también la idea de hedonismo, esta idea muy presente en el pensamiento griego en general, que el fin último de los hombres era la búsqueda del placer, y en consecuencia el evitar cualquier tipo de sufrimiento, y cómo la economía en este caso también, o las decisiones económicas en este caso, siguen un principio hedonista. Y también va a
en esta cuestión de tanto el individuo como unidad del análisis y los principios hedonistas va a conducir a esta idea de teoría subjetiva del valor, que van a ver mucho más en detalle con Rodrigo, que bueno, que de alguna manera dice que no hay un valor único, sino que cada individuo, a cada bien, puede dar un valor diferenciado frente a otro individuo. Básicamente, y de forma muy escueta, la idea que ese es. Bueno, Platón va a trabajar más en cuestiones de, bueno, de cómo los vínculos en esta cuestión de la estructura política y económica. Se va a centrar mucho en el tema del intercambio y cómo el intercambio debe ser regulado de alguna manera, y que estas regulaciones tienen que venir acompañadas de cuestiones de justicia distributiva. Y por otra parte, tenía una visión muy negativa en el tema de la acumulación del beneficio, más allá de las cuestiones netamente necesarias en el intercambio. Es decir, él tenía un posicionamiento muy fuerte en contra de la acumulación de riqueza. Protágoras, por su parte, sostenía bueno, que no había ninguna verdad objetiva, sino opiniones subjetivas, de nuevo, esta idea de teoría subjetiva del valor. Esta famosa frase del hombre es la medida de todas las cosas, está muy vinculada a eso. Y va a tomar distancia de Platón en tanto los medios eran más importantes que los fines. Es decir, no se va a centrar en la satisfacción de necesidades, como podríamos pensar en el pensamiento de Platón, sino en cómo se logran satisfacer esas necesidades a través del funcionamiento económico. Bueno, Aristóteles, diferenciándose de Platón, va a decir que, bueno, que la propiedad privada promueve la eficiencia económica, la paz social y estimula el desarrollo moral. Reconocía que el uso del intercambio era fundamental para satisfacer las necesidades y no veía tampoco en la acumulación de riqueza a través del intercambio. Tenía una visión, digamos, negativa sobre este tema. Y bueno, y nuevamente era importante bueno, que partía de la idea de que si no existen regulaciones o no se dan, dado que no hay límites naturales, va a decir, existe el riesgo en el funcionamiento económico de que se pueda empobrecer a muchos y beneficiar a unos pocos. Bueno, otra vez la desconfianza sobre el tema de la acumulación. Y bueno, a modo de síntesis, rápidamente, algunas de las ideas fuerzas y el legado, de alguna manera, del pensamiento económico griego, puede ser el cálculo hedonístico, que era esto que comentaba, el valor subjetivo y la unidad marginal decreciente, la eficiencia en la asignación de recursos, las cuestiones vinculadas al intercambio, donde había algunas diferencias, y los principales teóricos son aquellos que ya estuvimos comentando. Bernal, por su parte, en el trabajo que les comenté antes y que va a estar como bibliografía para esta clase, va a decir que, bueno, que los griegos introdujeron el uso de la abstracción, es decir, la generalización en leyes o en ideas más abstractas, a partir de principios o ideas o ejemplos particulares, y va a señalar que hay ciertas ideas conformistas en cuanto a los roles sociales que se asignan en la economía, en particular justificando
la esclavitud. Bueno, el pensamiento romano fue bastante menos virtuoso o menos denso conceptualmente, cuando se da este cambio de hegemonía, digamos, como centro cultural, político y de producción de conocimiento. Había muchos problemas económicos y, sin embargo, la reflexión teórica sobre las cuestiones económicas fue muy pobre. Una posible explicación que se maneja en algunos trabajos tiene que ver con que la economía se componía o sea, la base, la estructura social de estas sociedades, valga la redundancia, se componía de esclavos, campesinos, artesanos y comerciantes, y después una aristocracia civil y militar. Y que si bien la aristocracia tenía interés por temas de filosofía, arte, economía, lo hacía principalmente buscando la distracción. Y bueno, entre los aportes que se pueden destacar son el derecho romano, muy importante, incluso hasta nuestros días, con temas de contrato, propiedad, derechos de propiedad, etc. Y bueno, y como decía al principio, hasta hoy es el principal sostén de los sistemas legales en el mundo occidental. Bueno, a modo de síntesis, esto que comentaba recién, y Bernal va a señalar justamente que el derecho romano constituye la codificación más completa de las condiciones que permiten el dominio de la sociedad por parte de los poseedores del dinero y el poder político. Dentro del derecho romano, la propiedad privada era el supremo. Es decir, si sumamos al pensamiento griego, donde bueno, había ciertas tensiones respecto a los posicionamientos en cuanto a la propiedad privada, el pensamiento romano va a venir de alguna manera a zanjar esta discusión, introduciendo esta cuestión que dice Bernal de una jerarquía suprema a la propiedad privada. Bueno, el contexto, histórico medieval, rápidamente, bueno, la caída del Imperio Otomano, tiene la Edad Oscura con la decadencia de Occidente y el ascenso de Oriente, donde, bueno, ustedes conocen muy bien cómo los aportes del mundo árabe en matemáticas, física y química fueron muy importantes. El modo de producción feudal tenía una unidad, digamos, de centralización del poder político y económico en el feudo. La producción era a pequeña escala, con técnicas agrícolas muy primitivas. Aparece la figura del siervo, de alguna manera, que se diferencia del esclavo, cuando el siervo es un hombre libre, entre comillas, y es decir, que no tiene un dueño, sino que él, bueno, puede irse de un feudo a otro, por ejemplo. En esta idea de centralización del poder político y económico se va a buscar la autosuficiencia. Las actividades comerciales entre feudos o regiones estaban muy limitadas, y la Iglesia Católica va a ir cobrando centralidad, en tanto va a ser la única institución que tiene más poder que el rey. Y se van a concentrar justamente en esta figura este segmento social del clero, que va a estar dedicado más a la contemplación, a la reflexión, etc. El feudalismo va a ser el origen del capitalismo, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la escuela escolástica, que es la escuela que va a tener presencia en este periodo, va a ser, bueno, como les decía recién, vinculada a la Iglesia, porque era quien tenía el monopolio de la producción intelectual, el acceso a los escritos, etcétera, etcétera. En particular, la figura de Santo Tomás de Aquino
va a introducir en el pensamiento económico la instrucción moral, va a decir, que es que ya no, como podía ser en el pensamiento griego, fin último, es la búsqueda de placer, sino que hay un fin moral, obviamente esto muy vinculado a los textos bíblicos, etc. Además, bueno, durante la Edad Media se va a criticar la usura, ¿no? También muy centrado en el pensamiento religioso, y esta idea del precio justo, que bueno, está vinculado a eso, a que no haya excesos por parte de, de los comerciantes y de los distintos actores de la economía en tomar provecho y acumular, ya sea por la usura o por precios elevados. Bueno, algunas de las ideas es, bueno, la utilidad frente a la riqueza, el rechazo al cobro de intereses y la consolidación, profundización de la propiedad privada. Algunos trabajos justamente dicen que, bueno, que estas cuestiones que fueron críticas en este periodo, ¿no? Pudieron ir en la dirección de retrasar el surgimiento del capitalismo, en el sentido de que al oponerse, digamos, a estas cuestiones como el cobro de interés, la usura, etcétera, etcétera, se pudo obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de los mercados de crédito, y esto podría haber retrasado de alguna manera el surgimiento del capital. Una cosa curiosa es que, bueno, esto naturalmente no era volviendo a la primera parte, a la segunda parte de la clase, de cómo los intereses están en juego. Obviamente la Iglesia tenía un interés de mantener un lugar de mucho poder que tenía en esa época, y de mucha acumulación también de dinero y demás, por lo cual este interés no era solamente, no era una cuestión que no estuviera vehiculizada por intereses, sino que todo lo contrario, el interés era mantener una posición de mucho privilegio. No me quedé no, yo también. Bueno, bueno, pasando ahora al periodo del mercantilismo, rápidamente vamos a tener un modo, bueno, se empieza a divisar la crisis de modo de producción feudal. De alguna manera empieza a surgir el comercio, se sofistican las herramientas y el desarrollo comercial en general,
y aparece la manufactura a pequeña escala, más de corte artesanal. La centralización del poder político y económico pasa ahora a estar en Estados-naciones, ya no en feudos, sino en una unidad mayor bueno, tiene vigencia incluso hasta nuestros días. Emergen en las cuestiones más críticas sobre el papel de la Iglesia, por ejemplo, el marco de la Reforma Protestante, donde bueno, se va a criticar justamente el papel que tuvo la Iglesia y en particular la concentración del poder y el manejo que se hizo. Empiezan a aparecer nuevos desarrollos científicos de la mano de la experimentación, bueno, Bacon, Galilei, Descartes. Se acentúa el desarrollo comercial, como había dicho al principio, y se empieza a dar entre los Estados-naciones esta nueva unidad geográfica y política. Se empieza a dar una competencia entre estos estados. Además, bueno, se va a dar el colonialismo, en particular en lo que tiene que ver con la acumulación de metales preciosos, en esta competencia, de alguna manera, entre Estados-naciones. La acumulación de metales preciosos va a tener un rol determinante. Algunos de los énfasis, bueno, empieza a aparecer esta idea de que ya no va a ser la justicia y la salvación el centro de las preocupaciones económicas y el centro de la reflexión teórica en economía, sino que, bueno, empieza a ponerse el foco en cuestiones materiales, como pueden ser los metales preciosos, y también se va, bueno, esto que decía recién, la protección de los estados en términos de esta batalla entre estados-naciones va a llevar a la toma de medidas proteccionistas, es decir, comercio y restricciones al comercio internacional, y con la sustitución de estas ideas va a venir también el mayor desarrollo de cuestiones financieras vinculadas, por ejemplo, a el interés que aparece en este periodo histórico, ya habiendo superado esta cuestión negativa que tenía la Iglesia cuanto a la usura. Se desarrollan técnicas más sofisticadas para el análisis de datos empíricos y estadísticas. Aparecen las primeras estadísticas nacionales de comercio, también en esta idea de batalla entre Estados-naciones. Y bueno, y a modo de síntesis, el pensamiento económico mercantilista va a tener estos legados, y como van a decir estos historiadores del pensamiento económico, los argumentos de los mercantilistas no había mucho de mística, no apelaban en general a los sentimientos, sino que aspiraban manifiestamente, de forma manifiesta, a encontrar los fundamentos racionales de cada uno de los puntos de vista por ellos adoptados. Es decir, de alguna manera empieza ahora la economía a tener en línea con los desarrollos que se dan en otros campos con la experimentación, van a ocurrir también en el campo de la economía como una suerte de sofisticación. Bueno, yendo ahora a el siglo de las luces y el origen del pensamiento ilustrado, que va a estar pautado en el campo económico por el pensamiento fisiócrata. Se comienza a sacar del eje la cuestión de la fe, y va a tomar centralidad cada vez más la razón. Había también importantes deterioros en algunos países por los costos asociados a la guerra.
Había también, producto de la guerra, distintos problemas, un sector agrícola muy golpeado, y comienza, de la mano de los avances científicos y técnicos, que esto es algo que van a trabajar en la clase con Jorge, sobre el comienzo y el origen de la revolución industrial, para trabajar más en profundidad. Pero bueno, esto es un poco lo que pauta el, el, el origen del pensamiento fisiólogo, que bueno, que va a poner importantes críticas al papel del Estado, va a eh, tipificar o calificar a la industria como una actividad improductiva o estéril, esta cuestión de que, bueno, que había problemas con el abastecimiento de alimentos y que la tierra, justamente fisiocracia viene de que, bueno, que la tierra es el valor, es el eh, el principal elemento que va a generar riqueza, y bueno, entonces en consecuencia la actividad industrial va a ser calificada como improductiva o estéril. Se empieza a consolidar la economía como disciplina científica, la cuestión de la observación metódica, la idea de tener modelos teóricos para el análisis. Aparece esta idea de que, si bien el eje de Dios se desplaza de alguna manera, aparece otra idea como va a estar presente en el pensamiento clásico de manera un poco distinta, pero la existencia de bueno, cierto orden natural que responde a la voluntad de Dios, y un sistema que aparece ya o sea, comienza a aparecer esta idea de equilibrio que, como vimos al principio, sigue hasta nuestros días con mucha vigencia. Bueno, esta idea de dejar hacer, dejar pasar, es decir, no intervenir en este orden divino y equilibrio que es natural y inherente a la humanidad, va a hacer que, bueno, que se trate de reducir al mínimo la intervención en este sistema bueno, que funciona naturalmente y que no hay que distorsionar. Bueno, algunos trabajos dicen que, bueno, que justamente son una escuela de transición, una escuela bisagra, bueno, que hace que de alguna manera estén mirando hacia atrás, es decir, esta idea de negar la industria y pensarla como una actividad improductiva, y revalorizar el tema de la tierra, pero a su vez también empezar a divisar y a sofisticar algunos desarrollos que, técnicos y técnicos y productivos, que hacen que, bueno, que hacia adelante la escuela fisiócrata esté mirando en dirección a la consolidación del capital. Bueno, esta frase va en ese mismo sentido. Bueno, en cuanto a la economía clásica, rápidamente, Adam Smith ya lo estuvimos comentando al principio, empieza esta idea de mercados autorregulados, mano invisible, que es heredado un poco de la fisiocracia. Existe un orden subyacente cuya tendencia general es enriquecer a la gente. Aparece por primera vez la idea de hombre económico que trabaja, intercambia, buscando ganancias y beneficios. La cuestión del egoísmo y la utilidad van a ser muy importantes, y ahora retomando quizás buena parte de lo que pensaron los griegos y de lo que en particular estaba ocurriendo, esta idea de la utilidad, el desarrollo de derechos de propiedad y la sofisticación en la división de trabajo
como cuestiones claves para el crecimiento económico. Y bueno, hizo algunos aportes importantes que también van a ver con Rodrigo probablemente, de cómo caracterizar los sistemas económicos y emerge esta idea de la intervención mínima que ya venía un poco con los fisiócratas y con esta idea de un sistema que funciona y de una mano invisible que se autorregula los mercados y que por tanto no es necesaria una intervención, conduce a la reducción mínima al Estado de esta idea de juez y gendarme y la provisión de ciertos bienes públicos. Es decir, cuanto menos intervenga el Estado, mejor va a funcionar porque menor distorsión va a haber en esta lógica autorregulada de mano invisible de los mercados. Bueno, esto repasando un poco. Y bueno, y Bernal va a decir que el efecto que produjo el libro La riqueza de las naciones fue tanto duradero como inmediato. Su influencia excedió a la esfera del pensamiento económico, proporcionando una justificación intelectual para la práctica del capitalismo industrial, y dando tono a la nueva actitud hacia adelante, hacia una sociedad de la cual el interés egoísta ilustrado se convirtió en una virtud suprema. Así se constituyó como el bastión principal de la filosofía liberal. Bueno, finalmente comentar el surgimiento de la economía neoclásica, con la emergencia de nuevos problemas laborales y sociales producto de la industrialización, y la emergencia de nuevas filosofías, como pueden ser las socialistas y progresistas. Se consagra el positivismo como paradigma científico general, es decir, esta idea de ciencia como una cuestión muy aislada, debe ser aséptica de cuestiones sociales, políticas, que está muy presente en este momento, de que hay una manera única de llegar al conocimiento y que no debe estar de alguna manera, como decía antes, contaminado por ninguna otra cuestión que no tenga que ver con lo científico. Y bueno, y en este contexto emerge la economía neoclásica, buscando justamente traducir estas ideas positivistas en el campo de la ciencia económica. Es decir, buscar una economía más pura, libre de concepciones éticas y políticas, donde hay varios autores. Aparece la cuestión que fue lo que vimos al principio de la clase, con un cambio en las preocupaciones y cuestiones que le interesan a la economía, y particularmente yendo a temas más micro de la economía, de decisiones individuales y cuestiones del estilo. Se abandona la teoría objetiva del valor, que estaba presente en la escuela clásica, que como comentaba al principio, el valor de un bien está dado por las horas de trabajo necesarias para la producción, y ahora se va a pensar en la utilidad que reporta cada bien al consumidor, no en las horas de trabajo que tiene. Esto rápidamente les voy a dejar una nota de uno de los materiales de referencia para que puedan consultar, vamos ya los 40 minutos, para que puedan consultar sobre qué papel han tenido los ingenieros en la historia de la economía. Y bueno, justamente en el periodo neoclásico van a dos economistas franceses en particular, que son Cournot y Dupuit, van a tener una centralidad muy importante en justamente introducir instrumental y lógicas de razonamiento, de equilibrio, curvas, etcétera, muy asociadas a la física en el pensamiento económico. Estos ingenieros en realidad tenían además una vinculación muy importante con la política, en particular con la obra pública,
Y bueno, van a introducir el concepto de utilidad marginal, van a desarrollar técnicas muy vinculadas a la física, asociarlas a cuestiones económicas, pero bueno, queda ese material para que lo puedan consultar. Y bueno, para ir cerrando, la idea es dejar dos citas, una de Verne y otra de otro autor, para dejar planteadas algunas preguntas que, bueno, si bien hicimos al comienzo, ahora es cerrar, pues haber hecho el repaso un poco rápido, pero tratamos de cubrir las cuestiones centrales. Volver a reflexionar sobre este vínculo entre ciencias sociales, economía, historia, y es decir, cómo el contexto económico, social y político, los intereses en pugna en un momento determinado de la sociedad hacen que los temas y las preguntas y respuestas y manera de aproximarse a los temas van cambiando en función de distintos equilibrios de poder, intereses, etc. Bueno, Bernal dice, lo que necesitan las ciencias sociales no es tanto usar técnicas elaboradas, sino decidirse a abordar los problemas medulares en lugar de tratar de evadir. Pero el plantear esta exigencia es tanto como ignorar las razones sociales que han conformado a la ciencia social. Y para entender lo que se necesita hacer, es indispensable que antes examinemos con mayor, es indispensable que antes examinemos con mayor profundidad su historia. Poco, la intención de esta clase es esa, y tratar de que esta pregunta la acompañe un poco en el resto del curso para ir siguiendo y que si queda instalada esta duda de, bueno, ¿por qué estas respuestas se dan en este momento y por qué se dan como se dan? Nos parece que es un ejercicio interesante para hacer. Y bueno, y por último, este autor, Barán, va a ir en el mismo sentido, que va a decir, en los comienzos la ciencia económica fue un esfuerzo intelectual revolucionario que buscó encontrar y establecer los principios rectores de un sistema económico eh, con la intención de avanzar, hacer avanzar la causa de la humanidad. Pero dice que de manera más reciente, la economía ha asumido un papel de justificar y explicar el status quo, evitando de alguna manera el desafío o la superación, de el orden económico existente. Y cierra la cita diciendo, como Marx hacía notar, los economistas nos explican el proceso de producción en condiciones dadas, lo que no nos explican, sin embargo, es cómo estas mismas condiciones son producidas, es decir, el movimiento histórico que las genera. Entonces, la idea era simplemente terminar con eso, así que, bueno, muchas gracias, que queda también la bibliografía y los materiales subidos. Y bueno, y espero que haya resultado de interés. Cualquier cosa está mi correo al principio por consultas o lo que sea. Y bueno, esperemos que sirvan este tipo de preguntas y este tipo de enfoques para ir acompañando durante el resto del curso eh, con una mirada, decíamos, crítica de los distintos enfoques que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y bueno, nada, muchas gracias y cualquier cosa, como les decía, me pueden escribir por